capítulo 7. Vamos por favor a Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Hebreos capítulo 7. Y por favor, pongamos nuestros separadores allí en el texto de Hebreos 7, versículo 4 en adelante. ¿Estamos allí todos, hermanos? Amén. Muy bien. Quiero pedirles el favor que apaguemos los celulares. Por favor, apaguemos los celulares. Quiero recordarle a todos, a las personas que son miembros de tiempo atrás de la iglesia, los que están asistiendo y están considerando su membresía, y los que nos acompañan por primera vez, que en nuestra congregación, cuando se predica la palabra del Señor, estamos en total silencio. Hace poco me di cuenta de un momento en que se le requirió al predicador llamar la atención porque alguien estaba en medio de la predicación hablando, cuando ya se había hecho la advertencia. Cuando las personas vienen de afuera y vienen de una iglesia informal, donde por lo general no se ejerce como un orden y una disciplina, un llamado de atención es una manifestación como de todo menos de amor. Pero resulta que en la iglesia del Señor ha establecido un gobierno y una autoridad para mantener orden. Así que cuando se llama la atención por una circunstancia específica, porque después de haber dejado claras las cosas, simplemente se desatienden, hermano, el llamado de atención que se le haga, o el llamado de pronto al orden que se le haga, no es que no sea una manifestación de amor, todo lo contrario. Nosotros como pastores estamos llamados a pastorear y a formar. Algunas congregaciones se manejan como empresas. El cliente tiene la razón. Aquí no somos clientes y esto no es una empresa. Esta es una iglesia y hay un gobierno eclesial con personas que Dios ha puesto en autoridad y que tienen que cumplir su labor de formación y de autoridad. Así que nos gusta advertirlo a las personas para que sepan cuáles las costumbres que por convicción tenemos. Hermano, mientras la palabra del Señor está siendo predicada, todos prestamos atención. El celular no tiene, a menos que haya una cuestión muy urgente, posiblemente esperarlo allá atrás en vibrador, pero debemos apagar los celulares, prestar atención. No es la palabra de este señor de barba que está aquí hablando, sino que es la palabra de Dios la que está siendo expuesta. Y cualquier llamado al orden es lo que el Señor nos exige a nosotros como pastores de la congregación. Amén. Así que un buen tiempo para apagar el celular y para hacer este recordatorio. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido adorarte, Señor. Muchos de los himnos que cantamos hoy manifiestan sobre circunstancias de dolor, sobre circunstancias difíciles, sobre la esperanza que tenemos, Señor, cuando venga lo perfecto, amado Dios, Señor, cuando tú quites el pecado, el dolor, la muerte, las circunstancias adversas de este mundo caído, Señor. Pero, Señor, esto suena muy distinto a lo que se proclama en muchas congregaciones. El exitismo y un manifestar de estar en victoria y en triunfo en medio de esta vida, Padre. Sin embargo, lo vemos en tu palabra y en la vida diaria. Este es un valle de lágrimas, Señor. Este no es el lugar en donde, Señor, este no es el mundo en el que nosotros nos queremos arraigar, Señor. Nuestra ciudadanía es celestial y nosotros aguardamos por lo mejor, amado Dios, la promesa de una vida eterna, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad, donde el pecado no incidirá más en la vida, Señor. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro ruego, Señor, y esa es la fe que tenemos, Dios. Te damos gracias porque nos has permitido adorarte, Señor, lo hemos hecho de corazón. Y también te suplicamos, Señor, que en esta hora en que tu palabra va a ser predicada, Señor, nos permitas atender, poner, Señor, toda nuestra atención a la exposición de la palabra y pedimos tu asistencia, Señor.
Clamamos también, Señor, para que hoy, Señor, como lo vemos por tu palabra, Padre, si es tu propósito, Señor, traigas a vida posiblemente a alguien, Señor, que esté en una condición de muerte espiritual, Señor. Tú lo harás por el poder de tu palabra, Señor, según tu soberana voluntad, Señor. Permite que se puedan exponer claramente las verdades del Evangelio, Señor, para que la verdad traiga a vida, Señor, conforme tú lo quieras, Dios. Oramos por ello. Y a nosotros, Señor, a los creyentes, bendito Dios, te pedimos que nos nutras, Señor, que nos alimentes, que nos corrijas, que nos instruyas, Señor, que nos permitas madurar, Señor. Padre, que podamos sumergirnos en esta noche en el texto bíblico, Señor, entenderlo, entender la situación, Padre, y también aplicarlo a nuestra vida, Dios. Te lo pedimos, oh Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, leamos el texto del versículo 4 al versículo 10, aunque al final estaremos leyendo el versículo 11 y 12 para cerrar el texto de estudio. Desde el versículo 4, Hebreos 7 dice así: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hermanos, uno lee este texto así nomás y creo que no se predica en muchos lugares. Requiere la predicación expositiva una continuidad para saber de qué está hablando el escritor bíblico. De allí que la predicación expositiva tiene la enorme bendición de no tomar textos aislados y sacarlos de contexto, posiblemente con el propósito de animarte, o con el propósito de moverte, o con el propósito de, no sé, algún interés en particular que tenga el predicador. La predicación expositiva tiene el propósito de exponer la palabra de Dios, que nosotros podamos entender cuál es el propósito original por el que el escritor bíblico escribió en este caso esta epístola, cuál era la situación de los que estaban recibiendo la carta, los remitentes, cuáles eran las problemáticas, y finalmente poder dilucidar cuál era el propósito que tenía el escritor bíblico. Esa es la enorme bendición de la predicación expositiva. Pero la predicación expositiva también tiene una exigencia para la congregación. Y la exigencia para la congregación es la continuidad en cada una de las reuniones. La continuidad en las reuniones para que tú puedas ver la exposición de todo el texto y que puedas entender lo que el escritor bíblico quiso decir. Por ejemplo, yo me veo en esta dificultad en esta noche cuando voy a exponer este texto, porque este texto es una continuación de lo que expusimos el miércoles pasado. Si tú no estuviste el miércoles pasado y lees esto, tal vez te cuesta dificultad. ¿De quién está hablando allí, por Dios santísimo? Está hablando de Melquisedec. ¿Y por qué está hablando de Melquisedec? Bueno, se está hablando de Melquisedec con una razón especial, que está casi que regida por aquello que rige toda la carta a los hebreos. El propósito en toda la temática principal de la carta a los hebreos es mostrar la supremacía de Cristo, mostrar la supremacía de Cristo. ¿Y por qué ha venido hablando de Melquisedec? Bueno, Melquisedec es un personaje importante que se menciona en Génesis capítulo 14 y en un par de textos más.
en el Salmo 110, y aquí lo menciona el escritor de Hebreos. Y Melquisedec es un personaje importante para la supremacía de Cristo, porque como lo mencionamos la semana pasada, Melquisedec es un tipo, es una tipología de Cristo. Cristo es entonces el antitipo y el tipo es Melquisedec. O sea, Melquisedec es una manifestación, algo que apunta e ilustra algo que se daría plenamente hacia adelante. O sea, Melquisedec muestra, advierte cosas que se darían a plenitud en Cristo Jesús. Ahora, la prédica pasada vimos que Hebreos capítulo 7 presentó a Melquisedec. Todo el capítulo 7 tiene esta estructura. Primero se presenta a Melquisedec. En la prédica pasada vimos del versículo 1 al versículo 3 y vimos esa presentación que se dio de Melquisedec. Vimos que Melquisedec es un rey y vimos que Melquisedec es un sacerdote. Y dentro de la presentación que se hizo de Melquisedec, lo que se ve en Melquisedec es importante porque la Escritura dice que Jesucristo tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y hace una diferencia con lo que es el sacerdocio levítico, que es precisamente a donde se estaban tratando de devolver esta comunidad de judíos que en algún momento había profesado fe en Cristo Jesús. Y aquí que entendemos que cuando el escritor bíblico toma a Melquisedec para mostrar un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, podemos entender la intención del escritor bíblico de decirles: ¿ustedes qué están haciendo? Están tratando de dar marcha atrás a un sistema que tiene un sistema sacerdotal que es inferior a aquello que se manifestó plenamente en Cristo Jesús. Y toma una figura importante, que es Melquisedec. La presentación del versículo 1 al versículo 3 nos habló de que Melquisedec tenía un sacerdocio universal y no nacional. Los levitas tenían un sacerdocio remitido para el pueblo de Israel. Eran sacerdotes del pueblo del pacto. El sacerdocio universal de Melquisedec era más extenso. Se presenta a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, del Elión, aquel que hizo los cielos y la tierra. O sea, presenta un sacerdocio universal, un sacerdocio que cubre más allá de la nación del pacto de Israel. También vimos que en Melquisedec se presenta un sacerdocio que cumple un oficio adicional o un oficio doble, sacerdote y rey. Y vimos que eso no se presenta de ninguna manera en el Antiguo Testamento, pero que esto sí prefigura los oficios de Cristo. Cristo es sacerdote, sumo sacerdote y a la vez es rey. No voy a explicar la importancia del sumo sacerdocio porque ya dedicamos varias prédicas a explicarlo. Solamente voy a mencionar esto. El pueblo de Dios no veía la manera de relacionarse con Dios sino a través del mediador, y el mediador era el sumo sacerdote. Era una figura de real importancia. Ahora, el sumo sacerdote perfecto es Jesucristo, pero además cumplía un papel real, cosa que también vemos en Melquisedec, aunque Melquisedec es un tipo, una tipología de lo que es Cristo. También vimos que el sacerdocio de Melquisedec era justo y pacífico, y vimos también cómo esto apuntaba a Cristo Jesús. Él era rey de Salem y trae paz, aunque no a la manera, porque toda tipología no cumple plenamente aquello que apunta, pero en Cristo Jesús vemos que es aquel sacerdote que trae justicia a nuestra vida, nos justifica por su sacrificio y trae paz. Somos justificados por medio de la fe en Él, y eso trae paz y reconciliación con Dios.
También vimos a Melquisedec como un sacerdocio no hereditario, como era el sacerdocio levítico, sino como un sacerdocio que era personal, que no tenía que ver con la genealogía, sino que tenía que ver con las características de la persona. Y en Cristo Jesús vemos eso. Es una elección de su sacerdocio por sus características personales, aquel que vive para siempre. Y finalmente, en esa presentación de esos 3 primeros versículos acerca de Melquisedec, vimos que el sacerdocio de Melquisedec es eterno y no temporal comparado con el sacerdocio levítico. Vimos que el sacerdocio levítico era temporal en 2 sentidos. Ellos ministraban más o menos desde los 25 años hasta los 50 años. Solamente tenían ese periodo de tiempo. Pero también era temporal en el sentido de que ellos iban muriendo. Y se necesitaba entonces que vez tras vez viniera un sacerdote que estuviera cumpliendo esa labor. Sin embargo, a la Escritura omitir qué pasó con Melquisedec y omitir su muerte, el escritor bíblico interpreta que eso señala como tipología el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno y no temporal o inferior como el sacerdocio levítico al cual esta comunidad estaba tratando de devolverse cuando estaba queriendo devolverse al judaísmo. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Esto fue lo que se presentó. Pero lo que continúa adelante es las pruebas. Primero se hizo una presentación de Melquisedec, pero lo que vamos a ver en esta noche son las pruebas que da el escritor bíblico de la superioridad de ese sacerdocio de Melquisedec. Ahora, yo quiero que usted entre en el estudio con este punto. ¿Por qué estamos viendo esto? O sea, ¿por qué es importante esto para nosotros? Hermanos, es importante en un tiempo donde la falta de conocimiento y la confusión está llevando a que muchas personas incluso estén dando marcha atrás casi que a un tipo de cristianismo judaizante. Eso es tan común, ahorita uno lo ve en internet y casi que hay debates porque uno dice Jesús y es Yahshua HaMashiach y uno los ve con la kipá y casi que en este momento poder entender la superioridad de Cristo sobre este sistema anterior y qué pasó del antiguo pacto, uno diría, bueno, para este tiempo es importante. Y es importante para nosotros también como creyentes, porque todo lo que manifieste la superioridad de la persona de Cristo hace que ardan nuestros corazones y que nosotros apreciemos cada vez más a aquel que murió en la cruz por nosotros. Así que eso es algo que alimenta nuestro ser espiritual también. Recuerda que la fe personal en Cristo Jesús se alimenta como cuando uno tiene una relación con una persona, cuando uno le conoce. Y si esta tipología de Melquisedec entonces enseña cosas acerca de Cristo y muestra los diferentes aspectos de su superioridad, entonces cada vez vamos conociendo aún más a plenitud a la persona de Cristo y por lo tanto nuestra relación con Él será más íntima y más fuerte. De ahí la importancia. Hermanos, 3 versículos que vimos la semana anterior presentaron a Melquisedec, pero hoy vamos a ver las pruebas que se dan de la superioridad de Melquisedec comparado con el sistema arónico o el sistema levítico anterior. 3 razones o pruebas vamos a ver en esta noche de cómo y por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico, con las implicaciones que ya les di en esta introducción. La primera prueba que se presenta es la siguiente. Prueba número 1 para mostrar que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico es la siguiente. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Y vamos a ver cómo prueba eso. ¿Cómo es esto una prueba de que es superior? Versículo 4.
amados hermanos, versículo 4. Dice así. Viene hablando de Melquisedec con todo el resumen que ya les di, ¿no? Entonces dice, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? ¿De quién venimos hablando? De Melquisedec. Considerad pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Yo les comenté en la prédica anterior que los 3 primeros versículos de alguna manera era como una especie de resumen de Génesis capítulo 14, en donde se comenta cuando Abraham fue a luchar con se me escapa en este momento el nombre de aquel que tomó prisioneros, ¿cierto?, a Lot y a su familia, ¿cierto?, y él fue tras él, Abraham, y lo venció y tomó un botín. Pero la parte esencial de la narración es que cuando Abraham se devolvía de su victoria, tomó de lo mejor del botín y le dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, con todas las descripciones que dimos, y Melquisedec le bendijo. Ahora, esa narración muestra un detalle importante. Melquisedec, nosotros vemos, no peleó al lado de Abraham. Ahora, no peleó al lado de Abraham, uno diría, pero ¿cómo iba a pelear si es un sacerdote? Recuerden que él también era rey de Salem, ¿no? Ahora, esto es importante lo que les estoy diciendo, pero quiero sumar un punto más. Tampoco, como rey, no se ve que participara de esa lucha contra Kedorlaomer, sino que también vemos que no hay en la narración un servicio sacerdotal que hubiese hecho Melquisedec. Ahora, ¿por qué es importante estos dos puntos? Es importante porque no muestra alguna razón por la cual Abraham le diera los diezmos a Melquisedec como una especie de respuesta o por un apoyo bélico o porque hubiera prestado un servicio sacerdotal. Abraham le da los diezmos a Melquisedec porque le reconoce como un sacerdote fiel que es merecedor de esos diezmos de los cuales le da, y en consecuencia entonces él da los diezmos. O sea, lo hace como un acto voluntario, no lo hace como una respuesta por algo que hubiera hecho Melquisedec, sino porque reconoce en él quién es, un sacerdote fiel y merecedor, y en consecuencia da los diezmos a él. Ahora, esto es importante porque al no ver esa motivación podemos ver que los diezmos que Abraham da a Melquisedec son un acto voluntario. No había en ese momento de la historia ninguna ley que estableciera o que definiera que se debían dar los diezmos. Sin embargo, Abraham lo hace. Y lo hace de una manera que es muy importante. No quite de su mente nunca que Melquisedec es una tipología del sacerdocio de Cristo, y por lo tanto de alguna manera también lo que nosotros como iglesia vivimos en nuestra relación con nuestro buen Señor. Entonces, cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, lo hace de manera voluntaria y sin que haya una ley que lo estableciera o lo definiera. Ahora, eso no significa que porque lo dio de manera voluntaria fuera un acto opcional, sino que estaba regido por una norma más alta que la que después se estableció en la ley mosaica o en el antiguo pacto. Lo que se estableció en la ley mosaica o en el antiguo pacto con respecto a los diezmos que debían entonces tomar los levitas, ¿cierto?, y esa casta sacerdotal del pueblo, fue algo que se tenía que hacer por obligación y por imposición. Ahora, no había ninguna ley que definiera eso en este momento de la historia.
Pero Abraham lo hace. No porque estuviera establecido por ley, pero sí lo hace, amados hermanos, y este es un punto importante, lo hace por una norma más alta que la que se estableció tiempo después en el sistema del antiguo pacto o la ley mosaica. Lo hace por una norma más alta, una norma que nosotros dentro del nuevo pacto logramos identificar, porque es lo mismo que nosotros hacemos. Pero quiero tomarme un detalle. Cuando después se instauró como algo que era impositivo, una ley impositivo y establecida, la parte de dar los diezmos a los levitas y a los sacerdotes, nosotros lo podemos entender al día de hoy como lo que sucede con los, teniendo un paralelo, haciendo un paralelo con los impuestos. Nosotros tenemos que dar los impuestos. ¿Es así o no es así? Ahora, ¿cómo damos nosotros los impuestos? Los tenemos que dar porque es una ¿qué? Una obligación. Es una imposición. Aquí no importa si tú dices, ay, no, sí, con mis diezmos yo soy responsable porque estoy ayudando al país. Lo puedes tener y es con los impuestos, perdón. Lo puedes tener y es maravilloso. Aquí simplemente la ley impuesta, no importa lo que tú sientas o no sientas, es una ley impuesta. Es una ley impuesta. Ahora, así era el diezmo establecido en el antiguo pacto. Quiero que vayamos a dos textos. Para ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto? Ya vamos a ir al punto. Levítico 27:30. Y vamos a ver tan solo 2 versículos para traer a memoria un poco esta ley impositiva acerca del dar diezmos. Levítico 27:30. Levítico 27:30. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Solamente he tomado un versículo para recordarlo. Ahora vayamos por favor a Números capítulo 18, versículo 21. Y en Números 18, 21 vamos a ver cómo esos diezmos eran tomados por esos sacerdotes levíticos por orden de Dios. Número 18, 21. Dice así: y he aquí, está hablando el Señor, yo he dado a los hijos de Leví. Ustedes saben quiénes son los hijos de Leví, precisamente los del sistema sacerdotal levítico. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, volvamos al punto. Abraham no vive en una época donde esto fuera una norma impositiva por Dios. Eso sucedió después, en él, lo que nosotros conocemos como la ley mosaica o el pacto mosaico, o lo que es para nosotros el antiguo pacto. Abraham lo hace como una tipología, como la iglesia hoy lo hace con Cristo. Lo hace no porque sea opcional, sino que lo hace por una norma más alta. Dice que escoge lo mejor del botín y lo entrega a Melquisedec. Es algo que brota de su corazón. Lo hace voluntariamente, como algo que sale en agradecimiento. Aunque Melquisedec no participó de la guerra, aunque Melquisedec no hizo un servicio sacerdotal, pero Abraham reconoce en la figura sacerdotal de Melquisedec que toda la gloria es de Dios. Y él lo hace de manera voluntaria. Ahora, es muy diferente que lo que nosotros vemos que fue establecido en la ley mosaica. No se trataba entonces de que lo sintiera o que de corazón lo hiciera agradecido, sino que se tenía que hacer. Nosotros encontramos en la palabra del Señor unos personajes que lo hacían al pie de la letra.
En el tiempo del Señor Jesucristo se da testimonio en los evangelios que había unos personajes que diezmaban ¿de qué? Del comino, de la menta, del eneldo, o sea, de todo. Ellos diezmaban. O sea, ellos los diezmaban, pero lo hacían como, a diferencia de lo que hizo Abraham, lo hacían bajo este sistema impositivo. Lo hacían y se ufanaban de hacerlo y pensaban que al hacerlo posiblemente en su esfuerzo iban a lograr algo. Pero el Señor Jesucristo, haciendo esa comparación con esa manera de hacer las cosas, en el Sermón del Monte le dice a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, está mostrando para sus discípulos el Señor Jesucristo, debe haber una norma más alta que aquello que se hace por imposición. Debe haber una norma más alta de aquello que se hace porque está establecido y simplemente no importa si lo sientes o no lo sientes, es algo que está establecido, una norma más alta. Ahora, esa norma más alta la estamos viendo en Abraham. En Abraham brota del corazón. Escoger, la palabra en hebreo es de la punta del morro. O sea, de los despojos del botín de guerra, lo más preciado se ponía en la parte de arriba. Y dice que se tomaba de la parte, de lo mejor del botín para dar de diezmo a Melquisedec. Muestra entonces en Abraham una norma mayor que la que después se vio que se estableció en el sistema del sacerdocio levítico o del antiguo pacto. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque recuerden que aquí estamos viendo cómo se dan argumentos de que el sacerdocio de Melquisedec es mayor y superior que el sacerdocio levítico. Y en este caso, esto que estamos explicando es muy importante entenderlo para lo que está tratando de argumentar el escritor bíblico. Abraham entonces da con el mismo espíritu, por utilizar esa palabra en el buen sentido, no en el sentido que se utiliza hoy en muchas congregaciones. Abraham dio en el mismo espíritu que nosotros, la iglesia de Cristo, damos a el Señor para el sostenimiento de la obra. Quiero que vayamos a un texto, 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Y aquí el apóstol Pablo da una descripción de la ofrenda que se estaba recolectando para las necesidades de los más necesitados, pero nos da elementos que muestran lo que vemos en Abraham y lo que vemos en la iglesia y en el cristiano hoy en día. Dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ¿ni qué? Ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, esta descripción que da el apóstol Pablo apunta también al mismo espíritu que tuvo Abraham en el momento en que da los diezmos. Es una norma más alta, escúchenlo bien, porque no es impuesta por la obligatoriedad, sino que implica un ejercicio del corazón. Ahora, lo cual no quiere decir que sea opcional, sino que es una norma más alta. Se está rigiendo por una norma más alta. Ahora, eso es superior que lo que se estableció con el sistema levítico. En el antiguo pacto ellos tenían que hacerlo. Los fariseos decían: nosotros lo hacemos. Pero el Señor les dijo: si sus justicias no son mayores
que los de ellos no entrarán al reino de los cielos, apuntando a esa norma más alta que debe regir a los discípulos del Señor. Amados hermanos, ahora esto es muy importante porque es el sacerdocio de Melquisedec, que es una tipología de Cristo, hermanos, nos muestra un atisbo de la promesa que se cumpliría en los creyentes en Cristo Jesús, para que se realicen las cosas no como una cuestión de obligatoriedad, como quien paga impuestos, sino para que se realice con un ejercicio de corazón, no de mala gana y por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Eso lo podríamos hacer cuando se cumpliere la promesa en los creyentes en Cristo Jesús del nuevo pacto. Melquisedec, y aún la obra de Abraham de dar los diezmos a Melquisedec, empiezan a prefigurar algo que es mayor de ese sistema sacerdotal levítico, del cual está mostrando el escritor bíblico superioridad con el propósito que hemos venido hablando. Ahora, ¿cómo podría ser esto? Si los fariseos se esforzaban tanto y de seguro lo hacían mejor que tú en cuanto a porcentajes y en detalle, ¿cómo podría ser que nosotros en Cristo pudiésemos hacer lo que de alguna manera también Abraham hizo? Hacerlo por una norma más alta. Hermanos, eso se podría hacer cuando se cumpliera la promesa. Y quiero que vayamos a dos textos que nos describen cuál era la promesa de ese nuevo pacto. La promesa de ese nuevo pacto. Vayamos a Jeremías 31:31. Ahora, aquí no estoy dando el punto. Aquí solamente estoy dando los sustentos para llegar al punto. Jeremías 31:31 dice así. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? El antiguo pacto. Dice, porque ellos ¿qué? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y mira la descripción que da el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Daré qué? Mi ley. ¿En dónde? En su mente. ¿Y le escribiré en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este texto del Antiguo Testamento nosotros vemos una descripción de la promesa del nuevo pacto, lo que sucedería a los creyentes en ese nuevo pacto, los creyentes en Cristo Jesús, que de alguna manera prefiguró el hecho de Abraham de dar sus diezmos de la manera como lo dio, con una norma mayor. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 3. Ahora, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nos muestra ya el cumplimiento de la promesa en nosotros, en donde podemos, en el acto de Abraham a Melquisedec, que apunta, que advierte que es una tipología con nosotros al nuevo pacto, se ve el cumplimiento en las palabras de Pablo a los Corintios. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿No qué? No en tablas de piedra. Y eso está apuntando al antiguo pacto, a ese sistema sacrificial, al sacerdocio levítico, a lo impuesto.
sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No, escucha bien, está la parte tremenda. No que seamos, ¿qué? Por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra, ¿qué? Competencia proviene de Dios. Nueva Versión Internacional dice: nuestra capacidad viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Claramente el antiguo pacto no tenía ese propósito de perfeccionar. Ese antiguo pacto, y lo vamos a ver más adelante, era un ayo, un tutor que nos llevó a Cristo, que veía la necesidad de un Salvador. Ahora, el acto de Abraham de dar los diezmos a Melquisedec, en la manera como lo da, voluntaria, con generosidad, lo mejor del botín a Melquisedec, dando a él el diezmo, que por otro lado era tomado hacia adelante por los levitas, por una norma impuesta. Ese acto de Abraham es una norma más alta que la que fue establecida en el antiguo pacto, una norma más alta que prefiguraba y que apunta a nosotros en el nuevo pacto, un espíritu diferente, una norma más alta, algo que se hace no como impuesto, sino algo que se hace con alegría de corazón, porque fue escrito en nuestros corazones. Los diezmos de Abraham a Melquisedec es un tipo del sostenimiento de la obra en el nuevo pacto, Ahora, ¿por qué he explicado todo esto? Porque el argumento que está utilizando aquí el escritor bíblico es que Abraham, quien lo hace de esta manera, se lo da a Melquisedec. Y eso muestra que Melquisedec es mayor que Abraham, porque Abraham le da los diezmos a él. Ahora, miren la importancia de esto. Por otro lado, en el antiguo pacto se daban los diezmos a los levitas, pero se daban ¿de qué manera? De manera impuesta, ¿cierto? Pero en este caso, Abraham lo da con una norma más alta. ¿Y eso qué hace? Eso lo que hace es exaltar, eso lo que hace es enfatizar el acto de Abraham como una manifestación de que ese hombre al que se le diezma es mayor que él. Ahora, hermanos, a nosotros le podemos decir: ah, sí, ya entendemos. El acto de diezmar de Abraham a Melquisedec muestra que Melquisedec era superior. Abraham, ¿ustedes saben el significado de Abraham para los judíos? Es más, yo quiero resaltar la importancia de una expresión que utiliza allí el versículo 4. Volvámoslo a leer. Mira lo que dice: considerad pues cuán grande era este, ¿cierto? O sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, ¿y cómo es descrito Abraham? Como el patriarca. Entonces mira lo que está diciendo el escritor bíblico. ¿Quiénes eran los judíos? ¿Cómo se identificaban a ellos mismos? Hijos de Abraham. Y dice: y Abraham diezma a Melquisedec. Melquisedec es mayor. Y si Abraham es el patriarca y le diezma a Melquisedec, amados hermanos, entonces, ¿cómo ven ustedes ese sistema sacerdotal levítico comparado con el orden sacerdotal de Melquisedec? Muy inferior. Muy inferior. Cosas que se hacían por imposición,
Mientras que aquí vemos cosas que son más sublimes y que se hacen por algo sobrenatural, y que nosotros vemos que prefigura el nuevo pacto. Que, hermanos, que nosotros hacemos lo que hacemos, obedecemos a Dios, buscamos obedecer la ley de Dios, pero no por imposición, sino porque se ha cumplido la promesa, porque se ha cumplido el nuevo pacto, porque lo queremos hacer. De allí que, y este es un paréntesis, todo el punto de ver el sustento a la obra del Señor como algo que quedó abolido, porque el antiguo pacto ya no está, es una torpeza escritural. Por supuesto que el pastor que se para adelante a cobrar diezmos bajo maldición e imposición no tiene ningún sentido cuando hay una norma más alta por la habilitación del Espíritu Santo en nosotros. Sin embargo, hermanos, cuando se va en contra argumentando que esto era una cuestión del antiguo pacto y que por lo tanto ya no está, es desconocer la obra que Abraham hizo antes, muchos años antes de que el pacto mosaico y la ley mosaica fuera establecida. ¿Qué es lo que muestra esto? Esto muestra una esencia de la voluntad de Dios, un principio de la voluntad de Dios: ofrendar para la obra del Señor, en este caso en la tipología de Melquisedec, lo que nosotros hacemos como creyentes en el sostenimiento de la obra, en el sostenimiento de la obra. Por supuesto que el diezmo aplicado como en el antiguo pacto sería como tratar de dar nosotros marcha atrás a algo que era imperfecto. Nosotros hoy en día vivimos algo que es perfecto. ¿Tú sabes por qué nosotros sostenemos la obra? Porque somos cristianos. Así es. Porque somos creyentes. Y porque si somos nuevos nacidos, se ha cumplido la promesa del nuevo pacto. Dios ha escrito su voluntad y su ley en sus corazones, y nosotros hacemos lo que hacemos porque lo hacemos por una norma más alta que lo que nosotros veíamos en el sistema levítico y en lo impuesto en el antiguo pacto. No sé si estás entendiendo el punto. Así que el hecho del diezmo a Melquisedec por parte de Abraham está mostrando a Melquisedec como superior a un personaje de vital importancia para los judíos. ¿Cuál es ese personaje? El mismo Abraham. Y esa grandeza de Melquisedec sobre Abraham, mira que ya no estamos hablando ni siquiera sobre el sistema de sacerdocio levítico, sino sobre Abraham. Esa grandeza se acentúa aún más en el siguiente argumento, en el versículo 5. Quiero recordar, ¿tú recuerdas de qué trata la prédica de hoy? 3 razones o pruebas de cómo y por qué el sacerdocio de Abraham, de Melquisedec, es superior al levítico. Y la primera es el acto de diezmarle a Melquisedec en todo el sentido que ya explicamos. Pero mira ahora cómo esa grandeza de Melquisedec sobre Abraham se acentúa en el versículo 5. Dice, escucha esto: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, ¿de quiénes? De sus hermanos. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora, escucha esto. ¿Y por qué digo que se acentúa la grandeza de Melquisedec? Se acentúa en el hecho de que mientras los miembros de la tribu de Leví recibían los diezmos, ¿de quiénes?
de sus conciudadanos israelitas, que eran, al igual que ellos, hijos de Abraham, sus hermanos como ellos. Abraham, que era su antepasado, tanto de los levitas que recogían los diezmos como de los hermanos que eran los que pagaban los diezmos, le dio sus diezmos a alguien que no era de esa genealogía. Voy a volver a explicar. En otras palabras, mientras que los levitas recogían por imposición los diezmos de sus hermanos, Abraham, que era un antepasado tanto de los levitas como de los que debían pagar los diezmos, le da sus diezmos a alguien que no pertenecía a esa genealogía. En otras palabras, en Abraham estaban representados también los levitas y también los que pagaban los diezmos. Lo que el escritor bíblico está queriendo decir es que en Abraham los mismos levitas estaban dándole diezmos a un sistema de sacerdocio superior que el de ellos mismos. No sé si está bien. Así es. Voy a repetirlo otra vez. Los levitas tenían la obligación por ley de recoger los diezmos y los recogían de sus hermanos. Abraham, que era el antecesor de esos levitas y de los que pagaban los diezmos a los levitas, Abraham da sus diezmos a Melquisedec, que no pertenece a esa genealogía. En otras palabras, en Abraham los levitas y los hermanos de los levitas pagaban el diezmo a otro orden sacerdotal. En otras palabras, ¿a ustedes les parece que el orden sacerdotal levítico es importante porque les dan los diezmos? ¿Eso se entiende? Ok, en Abraham los sacerdotes estaban dándole diezmos a un sistema sacerdotal mayor. ¡Buah! ¿Y eso qué demuestra? Que el sacerdocio de Melquisedec era superior a Abraham. Y si es superior a Abraham, que es el patriarca, es superior al sistema sacerdotal levítico. Y entonces en este momento los receptores de la carta a los hebreos, si tienen una pizca de Espíritu Santo, tendrían que estar diciendo: ¡qué brutos! ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para dónde nos estamos devolviendo? ¿En qué esquina fue que volteamos para donde no debíamos? Él está mostrándole la torpeza de abandonar a Cristo por volverse al sistema judío. El versículo 6 dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿quién es ese? Y cuando dice que cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿qué quiere decir? Que no eran no era ascendente de ellos. Ellos no descendían de él. Aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿qué dice? Tomó de Abraham los diezmos. Ahora, hermanos, saltemos al versículo 9 y dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este es el argumento escritural que yo acabo de explicar. Eso es lo que está diciendo el escritor bíblico. En Abraham Leví le pagó diezmos a Melquisedec. Ahora, la expresión porque aún estaba en los lomos de su padre, o sea que Leví aún estaba en los lomos de su padre, es una
expresión pintoresca para decir que aún no había nacido Leví, pero en Abraham estaba representado. Y que Abraham le diera los diezmos a Melquisedec mostraba que Melquisedec era superior, aún siendo Abraham el patriarca. Podríamos parafrasearlo así: en Abraham los levitas le estaban diezmando a Melquisedec. ¿Cuál sistema sacerdotal era superior y mayor? ¿El levítico o el de Melquisedec? Ahora, hermanos, yo he hablado obviamente de Cristo, pero el capítulo 7 hasta ahora solo está hablando de Melquisedec, de su presentación y los argumentos. Porque cuando vengamos en la próxima prédica, si Dios nos da vida, les va a soltar la bomba, que es a donde Él va, a la superioridad de Cristo. Amén. A la superioridad de Cristo. Entonces esa es la primera prueba de la superioridad de Melquisedec. Abraham le da diezmos. Ahora, la otra prueba de la superioridad es que Melquisedec bendice a Abraham. Versículo 6 en la parte final. Versículo 6 en la parte final. Dice: y bendijo, ¿quién? Melquisedec. ¿A quién? Al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Y este es un pensamiento natural. El que bendice es superior. El que bendice es superior. Y eso es algo que lo vemos evidente en 3 hechos. Voy a traer los hechos sin ir a los textos. Isaac pronuncia bendición ¿sobre quién? Sobre Jacob. Y Jacob, el engañador, lucha por obtener esa bendición. ¿Quién es superior? ¿Isaac o Jacob? El que bendice es superior. Jacob pronuncia bendición sobre sus hijos, lo que iba a ser las tribus. Jacob es superior. Moisés impartió su bendición sobre los israelitas. Son tan solo 3 ejemplos históricos que muestran que el que bendice es superior. Pero el versículo 7 lo dice literalmente. ¿Cómo dice? Y sin discusión alguna. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendijo? Melquisedec. ¿Y quién recibió la bendición? Abraham. ¿Quién es mayor? Melquisedec. Ahora, si Melquisedec es superior a Abraham, entonces es recontra superior a los levitas, quienes son sus descendientes, y Abraham es el patriarca, y en consecuencia su sacerdocio es superior al de ellos. Segunda prueba. Primera prueba, al darle los diezmos. Segunda prueba, al bendecirlo. Y la tercera prueba que nos da el escritor bíblico es que ese sacerdocio es permanente. Ese sacerdocio de Melquisedec es permanente. De esto ya hablamos un poco en la prédica de la semana anterior. Versículo 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales. Hombres mortales. Pero allí, haciendo referencia al suceso de Abraham con Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, esto tiene un grado de complejidad. Ya expusimos la semana anterior que en algunos lugares se interpreta como que Melquisedec era Jesucristo, ¿cierto? Encarnado en el Antiguo Testamento. Y nosotros tan solo con el versículo 3 de Hebreos 7 vimos que esto no podía ser así. El final del versículo 3 dice, hablando de Melquisedec, sino hecho que semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, semejante.
decir que Melquisedec es el Verbo encarnado en el Antiguo Testamento es ir en contra de la Escritura. Ahora, cuando dice que allí uno de quien se da testimonio que vive, eso está significando entonces que, bueno, ya sabemos que no es el Verbo encarnado. Ahora, ¿significa esto que Melquisedec nunca murió? Que Melquisedec nunca murió porque dice que vive. Lo que sucede es lo siguiente, amados hermanos. El escritor inspirado ante el vacío escritural de la narración de la muerte de Melquisedec, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta que al no estar la narración de la muerte de Melquisedec, está mostrando una tipología de un sacerdocio que permanece. Ahora, esa gracia la puede hacer el escritor inspirado. Por eso nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento vemos cómo se interpreta el Antiguo Testamento de unas maneras que incluso a uno le parecen como reforzadas, pero con la doctrina que sabemos de el objetivo de Jesucristo con sus apóstoles, entiende uno que tenían una capacitación para hacer lo que hacen, de manera que interpretan el Antiguo Testamento de una manera que uno no pudiera hacerlo, porque han recibido la promesa que les hizo el Señor de que recibirían el Espíritu Santo para hacer la labor que hicieron. Ahora, el escritor de Hebreos, claramente capacitado por el Espíritu Santo, interpreta el silencio escritural acerca de que no se narra la muerte de Melquisedec como que vive, en el sentido de que su sacerdocio no es temporal como el levítico, que pertenece al antiguo pacto que acabó, sino que permanece, que es continuo y que es eterno. Y no podemos olvidar que Melquisedec es un tipo, una tipología de Cristo, y Cristo y su oficio sacerdotal permanece eternamente, eternamente. El segundo punto que de alguna manera aquí se destaca en este versículo 8 es que los levitas morían. O sea, su servicio era limitado. Su servicio era limitado. Jesucristo es el único sacerdote que está vivo para siempre y se logra ver desde la tipología misma en el sacerdocio de Melquisedec. En el sacerdocio de Melquisedec. 3 pruebas de que Melquisedec es superior a Abraham, con las consecuencias que esto tiene hacia todo el sistema del antiguo pacto y del sistema sacerdotal levítico. Dio sus diezmos, es superior. Lo bendijo, es superior el que bendice, y es permanente, es superior al sistema sacerdotal levítico. Ahora, hemos terminado en el versículo, hemos terminado del 1 hasta el versículo que hemos llegado, y hemos visto que el escritor ha evitado, a propósito de hablar de Cristo de manera directa. Hasta ahora solo se ha enfocado en Melquisedec y ahora en su superioridad a Abraham y lo que eso implica para el sistema sacerdotal levítico. El enfoque recae entonces en la grandeza de Melquisedec, que sobrepasa al patriarca Abraham. Ahora, se ha quedado en un silencio y se ha enfocado en esto para a continuación, amados hermanos, mostrar, ahora sí, la superioridad de Cristo como sacerdote de un orden superior. De lo cual, en esta noche vamos a tomar
una pequeña pizquita para que quedemos picados para la próxima predicación. Versículo 11. Versículo 11. Mira lo que dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, que es el mismo orden levítico? Ahora, escuchen esto que les acaba de soltar esta bomba. Los judíos no podían imaginarse que el orden mosaico fuera temporal y que fuera incapaz de brindar perfección. Ellos pensaban que ese orden, que esa ley mosaica les iba a dar a ellos lo suficiente para alcanzar perfección. Por eso el esfuerzo enorme, ¿para qué? Para cumplir la ley. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿la ley tenía el propósito de perfeccionarlos? No. La respuesta es no, porque por la ley nadie será justificado. Y entonces, ¿para qué ese sistema de la ley? Ahora, cuando el escritor de Hebreos habla de la ley, no está hablando de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. La ley moral de Dios es continua, muestra la voluntad de Dios. Yo he mencionado como atemporal, pero es que permanece. Cuando el escritor de Hebreos habla de la ley, está hablando del sistema sacrificial. Y esto que lo vamos a ver en los capítulos que siguen tremendamente, en donde esa ley o sistema sacrificial empieza a ser mostrada como algo que fue temporal, como algo que no perfecciona y como algo que es antiguo. Y si se dice que es antiguo, entonces debe pasar y debe dejar paso a lo nuevo, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, para ellos pensar que la ley no les perfeccionaba era algo impensable, pero lo que nosotros vemos que la Escritura dice. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué la ley en el sentido que lo hemos explicado? Romanos capítulo 3, versículo 20, y este es tan solo el abrebocas de lo que nos espera en las próximas predicaciones. Romanos 3, 20 dice, si llega allí, por favor, dígame. Amén. Amén. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Era el propósito de la ley perfeccionar? No. Y eso es lo que dice el escritor bíblico. Quiero que volvamos al versículo 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que estamos viendo, amados hermanos, es una transición del tema de Melquisedec, que está apuntando al sacerdocio de Cristo, y está dándonos unos atisbos a un tema que se va a meter ahora: la temporalidad de la ley que pasó del antiguo pacto. Gálatas 3, 23, 25, vemos el otro objetivo. El primero entonces es, la ley no tenía como objetivo perfeccionar, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ese es el primer propósito de la ley. Ahora, Gálatas 3, 23, 25 dice,
Pero antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados bajo la ley, encerrados, ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Tremendo. Quiero que finalicemos leyendo el versículo 12 y 13, aunque después lo veremos en detalle. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también... ¿Que haya también qué? Cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y ya empieza a hablar de Cristo. Hermanos, algunos punticos. Hemos entendido el texto, hemos entendido el propósito, hemos entendido los argumentos y hemos entendido hacia dónde va. Ahora, amados hermanos, es increíble que los males que aquejan o que tratan de entrar en la iglesia son repetitivos. Pablo salía de en medio de una comunidad de creyentes, y quienes venían detrás, los judaizantes, obligando a las personas de que para ser cristianos debían observar la ley y debían circuncidarse como una cuestión de obligatoriedad impuesta. Que en el día de hoy haya engendros como ese señor que no iba a decir yo, que tengo mi boquita limpia, que están buscando retomar elementos del antiguo pacto. Lo que muestra es una enorme ignorancia y de alguna manera, amados hermanos, es una afrenta a la obra de Cristo y a la plenitud de su ministerio en él. Debe haber algún tipo de, no sé qué mueve al interior de algunas personas el buscar lo judaico, pero todo esto brota de la ignorancia. Todo esto brota de la ignorancia. Hermanos, apreciamos el antiguo pacto cuando lo leemos porque hace parte de la historia de lo que se cumpliría en Cristo. Pero nosotros somos unos beneficiarios y doblemente bendecidos ahora que nosotros hemos nacido bajo este pacto de gracia, bajo este nuevo pacto en Cristo Jesús. Lo cual no quiere decir que la gracia es permiso para vivir en la pecaminosidad, sino que en el verdadero creyente tenemos la promesa del cumplimiento del nuevo pacto, escrita en la tabla de nuestros corazones. Hacemos lo que tenemos que hacer, no por imposición, sino por la habilitación y presencia del Espíritu Santo, y lo que ha hecho en nosotros. Ese es el nuevo pacto en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias.